Muy buenos días, muchachos. Vamos a continuar con la clase de física. Esta clase se va a llamar estática, ¿sí? En este capítulo aprenderemos a definir qué es lo que es el equilibrio, ¿sí? A reconocer las distintas fuerzas que existen, a analizar cuándo un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿correcto? Entonces, como marco teórico tenemos: la estática es la parte de la física que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema para que éste se encuentre en equilibrio. Equilibrio es el estado en que se encuentra un cuerpo cuando no experimenta aceleración. Por lo tanto, el cuerpo solo puede estar en reposo o en MRU. Eso muy bien ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. No tiene aceleración. Presenta velocidad constante, ¿no? Muy bien. Ojo, equilibrio estático es cuando no presenta velocidad. Equilibrio cinético es cuando presenta velocidad constante y no tiene aceleración. Para un mejor estudio del tema, consideramos, ¿ya? O consideraremos dos tipos de equilibrio: equilibrio de traslación y equilibrio de rotación, ¿ya? ¿Qué es el equilibrio de traslación? En este caso, el equilibrio está relacionado con el movimiento de traslación, mas no con el de rotación. Por ello, supondremos que los cuerpos no giran. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hicimos las clases de trigonometría en que era rotación y que era traslación? Ya, a eso va a venir aquí, ¿sí? Perdón, física, la clase pasada de física, ¿no? Hicimos, ¿se acuerdan? Movimiento de traslación y movimiento de rotación. ¿Se acuerdan o no? Rotación, ¿no? Cuando gira en su mismo eje. Y traslación cuando de acá un móvil gira alrededor de algo, ¿no? Gira, se traslada. Movimiento de traslación y de rotación. ¿Se acuerdan? Cuando vimos, eso me parece que vimos en la clase de movimiento circular uniforme, ¿no? Y variado también. Muy bien. Fuerza. Magnitud física vectorial que mide la interacción de dos o más cuerpos. Dicha interacción puede darse a distancia o en contacto. Esta magnitud hace que los cuerpos estén en equilibrio, que cambien la dirección de su movimiento o que se deformen. La unidad de esta magnitud es el psi, es el Newton N, ¿no? ¿Qué es el psi entonces? Como la fuerza es una magnitud vectorial, se representa mediante un vector, ¿ya? SI, chicos, es sistema internacional, ¿no? La unidad de esta magnitud en el sistema internacional es el Newton, ¿ya? La unidad en el sistema internacional es el Newton. Si yo tengo una fuerza, ¿ya? Su unidad va a ser 40 newton, 50 newton, 60 newton, ¿no? N entonces. Esa es la unidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una persona que está aplicándole una fuerza a este móvil, ¿ya? Supongamos que le está aplicando 20 ¿qué? Newton, ¿no? Le aplica una fuerza equivalente a 20 newton. Tercera ley de Newton, chicos, ley de acción y reacción. Esta ley que establece, a ver, siempre que un cuerpo ejerce una fuerza o acción sobre otro cuerpo, el segundo ejerce una fuerza del mismo valor o reacción y opuesta sobre el primero. ¿Qué quiere decir? A ver, si nosotros, ¿no? Nosotros
o cualquier persona ejerce una fuerza por acá, al otro lado se va a ejercer otra fuerza con el mismo valor, ¿no? 60 newton, acá también 60 newton, solo que con distinto, ¿qué? ¿Qué es lo que, bueno, ese es el mismo, ¿no? Mismo valor, pero ¿qué es lo que se diferencia? Claro, ¿no? La oposición. Si yo acá aplico por aquí, ¿no? Me devuelve al otro lado, ¿no? Entonces, la acción y la reacción actúan sobre objetos diferentes, ¿no? En este caso acá es como tipo una pared. Por eso nunca se anulan, ¿sí? Nunca se anulan. Ejemplo, al clavar con un martillo, este impulsa el clavo hacia abajo, o sea, es una acción. Y el clavo reacciona sobre el martillo deteniéndolo, ¿no? E incluso haciéndolo rebotar. A ver, si ustedes hacen ese experimento, traten de agarrar un martillo, ¿sí? Empiecen a clavar, ¿no? Clavan el clavo y se van a dar cuenta que al momento de darle un martillazo al clavo, este clavo va a devolverle la fuerza. Por eso a veces te rebota, ¿no? Te rebota. A ver, acá. Entonces, acá tenemos la figura, ¿no? Se cumple. Acá le ejerzo yo una fuerza y te va a devolver la misma fuerza. Entonces, lo que yo ejerzo al clavo, que es la fuerza A, ¿no? Le estoy ejerciendo una fuerza A, un golpe. Entonces el clavo me va a devolver el mismo golpe, o sea, la misma magnitud, pero hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Quiere decir que estas dos magnitudes, que son iguales, ¿ya? Fuerzas usuales. Fuerza de gravedad o peso, ¿ya? Fuerza de gravedad o peso. Denominaremos así a la fuerza con que la Tierra, ¿ya? Atrae otro cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos un móvil acá, ¿no? ¿Y por qué caemos? A ver, ¿alguien me explica? Caemos por la fuerza de gravedad. Es como que algo, o sea, nos ejerce una fuerza sobre la Tierra, ¿no? Nos vamos hacia la Tierra. ¿Qué fuerza nos está entonces llevando a la Tierra? La fuerza de gravedad. Claro, ¿no? Entonces se le representa por un vector vertical y dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Te está tratando de jalar al centro de la Tierra. Eso se llama gravedad. Fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? ¿Qué es la gravedad entonces en este caso? Aceleración, eso es la aceleración de la Tierra, ¿no? Y m, que es masa en kilogramo, y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, si nosotros definimos, ¿no? Tenemos un móvil, tenemos la Tierra, la superficie de la Tierra. ¿Dónde está el centro de la Tierra? Por acá, ¿no? Entonces, la fuerza que me va a ejercer para que me lleve, o sea, la fuerza de gravedad para que me lleve al centro de gravedad, que es la fuerza de gravedad. Entonces, este vendría a ser la fuerza de gravedad, ¿no? ¿Por qué digo centro de gravedad? A ver, si nosotros graficamos la Tierra, ¿cuál es su centro? Este, ¿no? Y nosotros estamos aquí en Perú, ahí esta fuerza de gravedad va a ir directo al centro, ¿no? Por eso nos vamos a quedar pegados en la Tierra, ¿no? Por eso es en el caso que no volamos. Si estuviéramos en la Luna, a veces la fuerza es menos, ¿no? Por eso es como que nos elevamos.
caemos lento. Elevamos y caemos lento. Porque la fuerza no es de 10, allá es menos. Pero ponte que estemos en un planeta en donde casi no hay gravedad, en el espacio, por ejemplo. Asumamos que todo esto es el espacio, no hay gravedad. ¿Qué hacemos? Flotamos, ¿no? No hay ningún cuerpo que nos lleve a su centro. Ahora, ¿por qué les dije que es justo hacia el centro? Porque es fuerza de gravedad hacia el centro de gravedad de la Tierra. Supongamos que estamos acá en China. No va a ser hacia allá, pues, ¿no? Igual que esta fuerza. Va a ser hacia el centro. Hacia el centro también. Y si estamos acá en el Polo Norte, también hacia el centro. Si estamos acá en el Polo Sur, hacia el centro. Siempre hacia el centro de gravedad, ¿no? Acá, entonces hacia abajo. Y si la superficie está inclinada, siempre hacia el centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es como si fuera la Tierra, pues. La Tierra sigue siendo esta, ¿no? Claro, y si nosotros queremos agrandar, está empezando a hacer la curva. ¿Se dan cuenta? Y esta es la superficie, estamos acá en la superficie. Y claro, esta superficie tiene una elevación, ¿no? Pero siempre la fuerza, y claro, en este caso, si este fuera el centro, sería aquí, ¿no? Así. Pero no, no. El centro está hacia acá, porque esta es la superficie, ¿se dan cuenta? Esto de acá es la superficie. Entonces, este cuerpo se va a ir al centro. Por eso ejerce una fuerza perpendicular a la superficie de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos a borrar, ¿sí? Ya. Ahí dejémoslo ahí para que vean que esa es la superficie de la Tierra y siempre la fuerza de la gravedad perpendicular a la Tierra, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Fuerza interna que surge en los hilos, cuerdas, sogas, etc. Y se manifiesta como resistencia a que estos cuerpos sean estirados, ¿ya? La representación de la fuerza de tensión siempre es saliendo del cuerpo de estudio. Siempre saliendo. Ojo. A ver, nosotros tenemos que supongamos que es una soga. Una soga, ¿sí? Y acá está atada, ¿no? Otra soga. Si nosotros jalamos, ¿no? Ejercemos una fuerza hacia allá, porque el jalar es opuesto, ¿no? Jalas, ¿no? Y acá también jalas. Estas fuerzas se van a oponer, pero van a ser de misma magnitud. Diferente posición, pero misma magnitud, ¿no? Por eso siempre es opuesto, ¿ya? Saliendo y también saliendo del cuerpo. Este es el cuerpo de estudio, ¿no? Saliendo. Fuerza normal. ¿Qué es eso? Se llama también fuerza de contacto, debido a que se genera cuando dos superficies están en contacto. La línea de acción de la normal es siempre perpendicular a las superficies en contacto y su representación siempre es entrando al cuerpo de estudio, ¿ya? Fuerza normal es otra fuerza, ¿sí? Ya hemos visto fuerza de tensión, hemos visto fuerza de gravedad o peso, y ahora vamos a ver la fuerza de la normal. Con un ejemplo siempre se entiende mejor, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es la fuerza normal? ¿No? Opuesto a la superficie. Esta vez sí es a la superficie. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que sí es en la superficie? Porque si nosotros hiciéramos la de la gravedad, sería perpendicular a esta superficie, ¿no? Superficie de la Tierra. Ojo, esta es superficie de contacto con el móvil, ¿ya? La superficie acá en este caso de la Tierra no está en contacto con el móvil, si se dan cuenta,
¿no? Si no, sería normal. En este caso, la fuerza que estaría actuando con la superficie de la Tierra sería la de la gravedad, ¿ya? Pero la fuerza que actúa o sea, que está en contacto con la superficie, ¿ya? Que está en contacto con el móvil, esa es la fuerza de la normal, ¿ya? Entonces tenemos la fuerza de la gravedad, la fuerza de la normal, ¿sí? ¿Qué más nos falta? La fuerza de la tensión, pero acá hay tensión, o sea, para que haya tensión necesitas una cuerda, una soga o algo que estiras, que puedes estirar. ¿Hay o no hay? No hay, entonces no hay fuerza de tensión aquí. Solo habría fuerza de gravedad y fuerza de normal. Entonces, para que sea más resumido, la fuerza de la normal siempre está opuesta, ¿sí? Opuesta a la superficie del móvil. Superficie que está en contacto con el móvil. En este caso tenemos fuerza de la normal, ¿no? Fuerza de la normal. ¿Y qué más? N. Fuerza de gravedad. Muy bien. Porque esta es la superficie de la Tierra, pues. Pero siempre se van a oponer, ¿ya? Aquí, fuerza de la normal con dirección hacia el centro del cuerpo y fuerza de la gravedad con dirección hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Aquí, en este caso, tenemos fuerza normal por ambos lados, ¿no? Fuerza normal de su mano, porque está pegado a la superficie de la pared. Fuerza normal 1. Y fuerza normal del suelo, de la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque está pegado hacia esa superficie. Entonces, esta fuerza va a ser normal 1 y normal 2. Y acá, ¿dónde está la fuerza de gravedad? ¿Quién me dice? Desde el centro, pues, ¿no? Desde el centro del móvil hacia el centro hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Hacia el centro de la Tierra. Esa sería fuerza de gravedad. Muy bien. Fuerza de rozamiento, chicos. A ver, es la fuerza que se genera cuando existen superficies rugosas. Solo cuando existen superficies rugosas, ¿ya? A ver, cuando fuerza de gravedad siempre va a haber porque hay gravedad en la Tierra. En cualquier planeta hay gravedad. En cualquier lugar hay gravedad. En la superficie del espacio, gravedad cero. Muy bien. Entonces, fuerza de tensión cuando haya cuerdas, ¿sí? Cuerdas, sogas, hilos, etcétera. Donde pueda haber tensión. Fuerza, la normal, es siempre entrando al cuerpo de estudio, siempre, y contacto con una superficie, ya sea terrestre, pared o cualquier superficie, ¿sí? Y por último, la fuerza de rozamiento. Esa fuerza solo va a existir cuando haya superficies rugosas, ¿sí? Rugosas. Existen dos tipos de fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? Veamos sus diferencias. La fuerza de rozamiento estática solo se representa en casos en los cuales los cuerpos se encuentran en estado en reposo, ¿ya? Entonces, rozamiento estático cuando está en reposo. El módulo de la máxima fuerza de rozamiento estático se calcula mediante esta fórmula. ¿Qué dice? Dice que la fuerza de rozamiento es igual a U por N. ¿Ya? U por N. ¿Qué es U? U es el coeficiente de rozamiento estático. ¿Ya? Esto mayormente te lo dan de dato en los problemas. ¿Ya? Coeficiente de rozamiento estático. Ahora, N, ¿qué es? Módulo de la fuerza normal. Es por eso que hay una fuerza normal, ¿sí? Para poder hallar la fuerza de rozamiento. Si no, no podría, pues. Ojo. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático?
coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? Muy bien, en este caso tenemos un ejemplo, ¿no? Este vendría a ser la superficie rugosa, ¿no? La superficie rugosa. ¿Cuál es su coeficiente de rozamiento entonces estático? Sería la U minúscula, ¿no? Ese es su coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuál sería el módulo de la fuerza normal? ¿Cuál? Ya, pues la que es hallado, ¿no? Esta, la que va a dirección del cuerpo, fuerza normal. ¿Y fuerza gravedad? La fuerza gravedad siempre hacia la Tierra, perpendicular a la Tierra. Muy bien, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento va a ser entonces igual, siempre aquí ya chicos, esa es la fuerza de rozamiento. Normal por U. Normal por U. ¿Ya? Voy a ponerle así. Normal, o mejor, U, coeficiente de rozamiento por la normal. ¿No? Ya está. Ahora, fuerza de rozamiento cinético. Ya no estático, ahora cinético. Es RK. El otro era RS, ¿no? El otro era RS. Ahora RK. Es el tipo de fuerza, ¿sí?, que solo actúa cuando los cuerpos se desplazan sobre superficies rugosas. Su módulo se calcula mediante esto, ¿no? Tenemos rozamiento cinético constante, o sea, U que es, en este caso sería constante rozamiento cinético, ya no estático, sino cinético. Y nuevamente por la normal, ¿ya? Entonces, en el otro lado, ¿cómo era? Solo se representa en casos en los cuales los cuerpos se encuentran en estado en reposo, ¿ya? El otro, en superficies rugosas, ¿ya? El tipo de fuerza solo se actúa cuando los cuerpos se desplazan sobre superficies rugosas. Entonces acá se va a desplazar, en el otro no se va a desplazar, ¿ya? Vamos a la siguiente para que vean. En el otro no se desplaza porque está en reposo. Acá sí se va a desplazar, ¿no? Acá por eso vemos esto, porque se está desplazando. Entonces, las magnitudes de sus respectivas unidades en el sistema internacional son coeficiente de rozamiento, ahora ya no estático, sino cinético, porque hay movimiento. Estático no hay movimiento, ¿ya? Adicionalmente, adimensionalmente siempre es esto, porque te lo van a dar, ¿ya? Pero acá sí se sabe que el coeficiente, ¿no?, estático siempre es mayor que el coeficiente cinético. Esto siempre tienen que tenerlo en cuenta por si les viene una pregunta en el examen, ¿ya? N, que era módulo de la fuerza normal. Módulo de la fuerza normal, ¿ya? Entonces la fuerza, ¿sí?, la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Muy bien. Ahora, fuerza de reacción. ¿Qué es la fuerza de reacción? Se denomina así a la resultante de la normal y la fuerza de fricción entre un cuerpo y una superficie. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan? La fuerza de fricción vendría a ser esta. La fuerza de la normal, esta, porque va dirigido al cuerpo. Entonces, la fuerza de reacción sería la fuerza resultante de ambas fuerzas. Simple, simple, ¿no? Se denomina así entonces a la resultante de la normal y la fuerza de fricción entre cuerpos en una superficie. ¿Por qué esta fuerza va dirigida acá? A ver, ¿alguien me dice?
Porque la fuerza de rozamiento siempre va a ir opuesta a la fuerza que se le ejerce. ¿Ya? Supongamos que, no sé, yo empujo un móvil hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a estar hacia acá. Claro que esa es la superficie, ¿no? Fuerza de rozamiento, y esta es mi fuerza que yo le estoy aplicando. Siempre va a estar opuesta, ¿ya? Opuesta. Ahora, la normal sería esta, ¿no? Siempre el cuerpo del móvil, la normal. Mi gravedad sería esta, la fuerza gravedad del móvil. ¿Y qué más? Esta fuerza que estamos viendo ahora, ¿no? La fuerza de reacción. ¿Qué vendría a ser la fuerza de reacción? La resultante de la fuerza normal con la fuerza de rozamiento. Ya ves, hasta ahí estamos viendo varias fuerzas. Aquí no hay tensión. Si hubiera, a ver, si hubiera acá esta pelotita, ¿no? Esta pelotita está jalada aquí por algo, una cuerda, supongamos, y no hay superficie terrestre, ya no habría fuerza normal, ¿no? Borraríamos la normal. Ya no habría fricción, porque no está pegado a una superficie. Ya no habría fuerza de reacción. Pero sí que habría la fuerza de gravedad. Siempre. Siempre, chicos. La fuerza de gravedad. Siempre. ¿Qué más? Ya no habría esta fuerza que estoy ejerciendo para acá. Ni esta. Pero sí que habría la fuerza de... Muy bien, la fuerza de tensión. Recuerda que siempre saliendo del cuerpo. Entonces tengo la fuerza de tensión. Vamos a ponerle T. ¿No? Fuerza de tensión y fuerza de gravedad. En este caso solo tendríamos esas dos fuerzas. ¿Ya? Listo. Ya acá hemos explicado ahorita todas las fuerzas que hemos aprendido. ¿Ya? Listos. Fuerza de reacción entonces. Acá sí obviamente que tendría que tener una superficie terrestre, ¿no? Para que haya normal y haya fricción. Entonces ya vimos cómo se halla, ¿no? La fuerza de reacción es la resultante de la fuerza de... Perdón, la fuerza de... Claro, reacción es resultante de la fuerza de fricción con la fuerza de la normal. ¿Correcto? El módulo de la fuerza de reacción se calcula mediante esto de acá. Simple Pitágoras, ¿no? Este de acá sería esta resultante. Esta R sería esto de acá y esta N sería esto de acá. Es un triángulo rectángulo, por lo tanto se puede hallar mediante Pitágoras. Por eso la de fricción, perdón, la de reacción sería la hipotenusa, claro. La resultante siempre es la hipotenusa. Entonces la fuerza de reacción sería la hipotenusa. ¿Cómo se halla? Hipotenusa al cuadrado, esto ya está pasando a raíz, de la suma de catetos al cuadrado. Sus catetos, esta es la normal y esta es la de fricción. Normal y fricción serían al cuadrado, ¿no? Para tener la fuerza de reacción. Sería R al cuadrado más N al cuadrado. Todo le sacamos la raíz. ¿Por qué? Porque este cuadrado pasa a raíz. Entonces tendríamos esta fórmula, ¿no? La fuerza de reacción es igual a la raíz, la fuerza resultante al cuadrado más la normal al cuadrado. Nuevamente, la fuerza de reacción va a ser igual a la raíz de la fuerza de fricción al cuadrado más la fuerza normal al cuadrado. Si una superficie es lisa, la fuerza de fricción es nula. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Supongamos que esta es lisa. ¿Ya? No hay que ponerle esto, porque eso es como si fuera fricción. Lisa, no hay fricción. No hay fricción. No existiría la fuerza de fricción, obviamente. ¿Pero por qué? Quiero que me digan por qué. Porque la unidad de fricción sería 0. No hay fricción.
pero sí habría normal. Hay una normal, ¿ya? Supongámosle 20. Acá está el móvil. No hay fricción, entonces fuerza de fricción va a ser igual a R. Hay que ponerle. La fuerza de fricción va a ser igual a la U por la N. La U es 0. Todo número multiplicado por 0. ¿Cuánto te da? 0, ¿no? En este caso sería R igual a 0 por 20. R, 0. No hay fuerza de fricción. ¿Ya? Este es en el caso de esto, ¿no? Si la superficie es lisa, el coeficiente de fricción es 0, ¿no? Por lo tanto, R0, pues, ¿no? Y ahí se va a cumplir que la fuerza de reacción va a ser la fuerza normal, igual, ¿no? La fuerza de reacción será igual a la fuerza de la normal. Ojo con eso, ojo con eso. Ahora veamos la fuerza elástica de un resorte. Acá estamos ya hablando de resorte, ¿ah? Esta fuerza puede calcularse aplicando la ley de Hooke, ¿ya? Resorte sin deformar es este. Resorte deformado es este. ¿Por qué sin deformar? Porque no se le ha hecho ningún cambio a esta fuerza. Perdón, a este resorte. No se le ha hecho ningún cambio. ¿A qué llamo yo cambio? A que si yo ejerzo una fuerza a este resorte. Si ustedes agarran un resorte cualquiera, claro, en su casa, a ver qué, el resorte más común que puede haber es el del lapicero, ¿no? Agarran su lapicero, esos lapiceros que presionas acá y sale la punta, ya, desarmen eso, le abren y acá van a encontrar un pequeño resorte. Ese resorte, así como lo ven, ¿no? No se le hace ninguna fuerza. Acá es igual que este. No se le ejerce ninguna fuerza, ¿no? Pero ahora, agarren ese resorte y presionen con sus dos dedos. Agarren sus dos dedos y traten de presionarlo. ¿Qué va a pasar? Se va a tratar de llegar a su lugar, ¿no? Va a tratar de querer volver a su lugar. Entonces, cuando ustedes presionen ese resorte, ¿qué va a pasar? Cuando lo vuelvan más chiquito ese resorte, va a querer volver a su mismo estado. Entonces se te va a empujar, ¿no? Te va a empujar los dedos. Te empuja los dedos, pero hacia afuera. Si tú ejerces fuerzas hacia el resorte, ese resorte te va a empujar hacia afuera, ¿no? También son opuestos, ¿ya? Opuestos. Entonces, en este caso, resorte deformado. Ah, claro, entonces, así como yo estoy empujando, si yo jalo, este resorte va a querer regresar a su estado y ya no va a ser hacia afuera, ¿no? Ya no te va a ejercer fuerza hacia afuera, sino al contrario, hacia adentro, ¿no? Es lo que va a pasar aquí. Miren, yo a este resorte le voy a ejercer una fuerza de F, pero hacia afuera. En este caso, en el experimento de lo de la pluma, yo estoy presionando, ¿no? Presiono. Y este me va a botar. En este caso yo jalo al resorte, jalo. ¿Qué va a pasar con el resorte? Inmediatamente va a querer volver a su estado original. Fe. Esta K es constante ¿de qué? Así como en rozamiento. ¿Qué es la K? Constante elástica del resorte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando esté aquí, la X va a ser 0. ¿Qué es la X, profe? Longitud de deformación.
Acá obviamente que en el primer caso no hay deformación. ¿Se dan cuenta? No hay deformación. Por eso X es 0. Pero en el segundo caso la deformación sería al momento que yo jalo, ¿no? Si yo jalo el resorte, se va a deformar X en magnitud. X. Y yo estoy aplicándole la fuerza F. Se va a deformar X, ¿no? Ahora, esto, si yo suelto, este va a regresar a su estado normal. X va a volverse 0. Va a regresar a este estado normal, ¿no? Y es, ¿con qué fuerzas va a regresar al estado normal? Con la fuerza E, Fe, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esa fuerza entonces? Fe vendría a ser fuerza elástica de un resorte. Entonces la fuerza elástica de un resorte se va a hallar K por X, ¿ya? K por X. Acá te están diciendo que la fuerza elástica es igual, es la ley de Hooke, ¿no? La fuerza elástica es igual a menos K, que es la constante elástica de resorte, por N. ¿Qué es N? N es la normal, ¿ya? La normal. Ahora, el módulo, este Fe, va a ser igual a K por X, donde las magnitudes y sus respectivas unidades en el sistema internacional, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Constante elástica de resorte, que es N sobre M, y X, que es longitud de deformación. Ahora veamos qué es el diagrama de cuerpo libre. Es la representación de todas las fuerzas que hemos visto, ¿ya? Es lo que estábamos tratando de hacer en el ejemplo anterior, ¿te acuerdas? Bueno, acá creo que puse varios ejemplos, ¿no? Estaba tratando de dibujar todas las fuerzas posibles que puede actuar en un móvil. Cuando yo dibujo todas esas fuerzas, estoy diagramando el cuerpo libre. Por eso acá dice, es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. No se grafican las fuerzas que el cuerpo aplica sobre las demás, ojo, pero esto se debe aislar imaginariamente al cuerpo sobre el cual se quiere hacer el DCL. ¿Qué es DCL? El diagrama de cuerpo libre. A ver, un ejemplo. En este caso tenemos, ¿no?, un móvil circular, sería en este caso, que está con una cuerda pegada a la pared y también esta está apoyada a la pared. ¿Qué fuerzas actúan en él? Siempre, ya les dije, el peso, que vendría a ser la fuerza de gravedad, ¿no? El peso. ¿Qué más? La tensión. Ojo, la tensión porque es una cuerda. ¿Qué más? Y la normal. Muy bien, la normal. ¿Qué era la normal? La que está dirigida al cuerpo, pero pegada a una superficie. A una superficie, no de la Tierra, a una superficie. Ahora, entonces aquí, ¿cuál sería su DSL? Ya vimos de este móvil. Ahora de acá. A ver, tenemos una superficie, tenemos una cuerda y tenemos la gravedad. Sería tensión porque cuerda. ¿Qué más? La normal porque es una superficie. ¿Qué más? Y la gravedad, que en este caso vendría a ser el peso, ¿no? El peso, muy bien, el peso. Esto es F de gravedad, ojo. Por si se están preguntando dónde está la fuerza de gravedad, es W, peso. Se representa como W. Entonces, primera condición de equilibrio, chicos. Establece que la suma de las fuerzas, fuerza resultante, que actúan sobre un cuerpo en equilibrio, debe ser 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo, ¿ya? Esa es la primera condición de equilibrio. Establece que la suma de fuerzas, o sea, la fuerza resultante que actúan sobre un cuerpo en equilibrio, debe ser 0, ¿ya? Fuerza resultante 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. A un móvil, por ejemplo, tengo dos cuerdas acá, ¿no? Esto
aquí lo que veamos es que este cuerpo, está interactuando con estas dos sogas, pero está quieto. Entonces, la suma de estas fuerzas, que sería tensión 1, con esta fuerza que vendría a ser tensión 2, y la fuerza de gravedad, ojo, la fuerza de gravedad que vendría a ser este peso, ¿no? Peso. ¿Qué tendríamos ahí? Tensión 1, tensión 2 y peso. Acá estas sumas de fuerza va a ser 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Ya? Ahora sigamos. Acá, aplicación de la primera condición de fuerza-equilibrio. Si se tiene un cuerpo en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo deben formar un polígono cerrado. En el caso particular de que actúen solamente 3 fuerzas sobre un cuerpo, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado. Ejemplo demostrativo. Si se tiene un cuerpo en equilibrio, ¿ya? Este está en equilibrio, no se está moviendo, ¿no? Vamos a graficarle sus DCL. Entonces, aquí habría, cuando hay superficie, hacia el cuerpo normal. Cuando hay superficie, hacia el cuerpo normal 2. Entonces sería normal 1, normal 2. ¿Qué más? Y la fuerza de gravedad, siempre, no se olviden, fuerza de gravedad o peso, ¿ya? Fuerza de gravedad siempre hacia la gravedad. O también llamada peso, ¿ya? Esas 3 nada más, ¿correcto? Esas 3 nada más, ¿no? Ya no habrían más. Siguiente. Entonces, ¿sí? La condición, la suma de fuerzas, 0, ¿no? Entonces sería fuerza de gravedad más la fuerza, N, que es la normal, más la fuerza N1 y N2, eso es 0, ¿ya? 0. De esta ecuación se puede establecer vectorialmente que las 3 fuerzas deben formar una figura, un polígono cerrado, ¿no? Entonces, tenemos FG, acá está, N1, N1 y N2, N2. Acá está el polígono cerrado. Estamos formando las fuerzas, un polígono cerrado. Y son las mismas, ¿ah? Solamente lo estamos trasladando. Si queremos darnos cuenta que son las mismas, volvemos a graficar. Acá está, acá está. Este es el cuerpo, ¿no? Tienes normal 2, normal 1. Y el peso. Ya. Esto hacia abajo se traslada. N1 hacia allá, hacia el cuerpo, se traslada. Se te está trasladando nada más, no cambia de posición. N2 hacia el cuerpo y lo estoy trasladando. Y ahí fue formando un triángulo, ¿no? Un triángulo. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, las fuerzas deben formar un polígono en forma cerrada. ¿Ya? Muy bien. Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo en equilibrio. ¿Ya? Acá, ¿qué puedo hacer? Miren, solo esto. Esto ya les había mostrado en un ejemplo anterior. Esto es. Ese es el móvil. ¿Qué hago? Si está en equilibrio, está estático. ¿Qué es esto? Sogas. ¿Qué son estas? Sogas. Entonces, si hay sogas, hay fuerza de tensión. Siempre saliendo del cuerpo las tensiones. Ojo, siempre. Tensión 1, tensión 2. Serían, ajá, esta. Porque esta entra y esta sale. Entra. Sale, entra. Acá ni hay. Por lo tanto, sería la C. ¿No? ¿Por qué siempre hay una fuerza hacia abajo? Porque esa es la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Muy bien.
Siguiente, dicen. Graficando las fuerzas. No, bueno, ese es el resultado anterior. Graficando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sería tensión 1, tensión 2 y fuerza gravedad. Muy bien. Acá tenemos 2. Determina el módulo de la tensión T igual a en N, Newton, en el cable si el sistema se encuentra en equilibrio. A ver, aquí vamos a hallar la respuesta. ¿Ya? Muy bien. A ver, nosotros tenemos este móvil. Acá, cuerda, cuerda, cuerda y cuerda. 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas. Ahí tiene que haber tensión sí o sí. Primero, tensión 1. Esta, ¿no? Por eso ahí se le aplica una fuerza hacia arriba. Tensión 2. Esta de acá. Pero acá hay otro cuerpo. Esta tensión va a ser igual a la suma de esta tensión con esta tensión, ¿no? Porque arriba hacia abajo. Tensión, tensión. Acá hay otra tensión. Esta tensión con esta otra tensión. Esta tensión con esta tensión. Esta tensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros igualamos esta tensión con esta tensión va a ser igual con esta tensión. Entonces, esta tensión más esta tensión me va a dar 2 veces tensión, 2 tensiones. ¿Se dan cuenta? Y tensión más 2 tensión, 3 tensión. A ver, creo que no me van a entender. Hagámosla simple y más grande, ¿ya? Aquí. Tengo la polea acá. Otra polea acá. ¿Ya? Polea acá. Perdón. Polea acá y polea acá. ¿Ya? Otra fuerza y otra fuerza. Otra fuerza y otra fuerza. Esto es de acá y esto es de acá. ¿Ya? Entonces, acá tengo una tensión. Acá tengo otra tensión, otra tensión. Esta tensión es la misma que esta tensión. ¿Por qué? ¿Por qué está pegado? Pues esto es esto. Esto de acá es esto y esto. Hagámoslo juntos, ¿ven? Porque no se hagan problemas. Ya está. Acá está la otra polea. Y esta es la otra tensión. Ahora bien, miren. Tenemos tensión acá. Esta tensión es T. ¿Ya? Esta tensión va a ser igual a la otra tensión de acá. T. ¿Ya? Porque acá, la suma de acá de esta tensión sería 2T. T más T, 2T. Ahora esta T también es igual a esta T. T hacia abajo, 2T. Entonces 2T más T, ¿qué te va a dar? El móvil, ¿no? Que es hacia abajo. ¿Cuánto es? 90. La fuerza de gravedad. Pero, profe, ¿por qué estás igualando? ¿Ya? Ojo, porque todas las fuerzas, ¿ya? Suma de fuerzas que miran hacia arriba van a ser igual a toda la suma de fuerzas que miren hacia abajo. Entonces, en el primer caso de tensión tenemos una fuerza que mira hacia arriba y 2 fuerzas que miran hacia abajo. A ver, acá nadie me corrigió. No, perdón. Esta sí está yendo hacia arriba, pero esta es hacia abajo. No, también es hacia arriba, ¿no? Pero estas se están oponiendo. En este caso, es que esta de acá, esta tensión o esta tensión es de estos cuerpos. Pero si nosotros queremos aplicar el DCL de este cuerpo, ya no sería hacia acá, pues no, sería hacia acá. Por eso yo le grafico siempre una cuerda acá. Entonces, en este caso de aquí, fuerza hacia arriba, 2T. Fuerza hacia abajo, T y T. Entonces, todas las fuerzas que miran hacia arriba, 2T, es igual a la suma de fuerzas que miran hacia abajo, T y T. T más T. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. En este caso sería T y T. Ahora en el otro caso, a ver. Acá, fuerzas que miran hacia arriba, T. Fuerzas que miran hacia arriba, T. T más T tiene que ser igual a 2T, fuerza que miran hacia abajo. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Ahora, en este caso de acá,
solo en el caso de abajo. Fuerzas que miran hacia arriba. Claro, esta tensión acá, esta tensión es de esta. Ya, vamos a graficarlo bonito para que entiendan. Tensión, fuerza, tensión de acá es de esta. Fuerza, tensión hacia arriba es de esta. Entonces, todas las fuerzas que miran hacia arriba de este móvil, ¿cuál es? T y 2T. T más 2T. Igual a todas las fuerzas que miran hacia abajo, 90 nada más. 90. Por eso, T más 2T, 3T. Igual a 90. ¿Cuánto es tensión? 3 pasa a dividir. 90 entre 3, 30. 30 que Newton. Muy bien. ¿Ya ves? Es solo darse cuenta de las tensiones. Dónde miran y hacia dónde miran. Y cuál es esa resultante, ¿no? Siempre suma de fuerzas hacia arriba igual a suma de fuerzas hacia abajo. Igual a, ojo, suma de fuerzas hacia la izquierda igual a la suma de fuerzas hacia la derecha. Esa es la condición de equilibrio. ¿Ya? Condición de equilibrio. Y esta es otra. Siempre tienen que darse cuenta de eso, ¿ya? Sigamos, siguiente. Dice, calcular el módulo de la fuerza de tensión en N en la cuerda. Si la masa del bloque D es 3 kilos, considera el sistema de equilibrio. Acuérdense que la fuerza de gravedad que era igual a la masa por la gravedad. Fuerza de gravedad o W es igual a masa que es 3 en este caso, por la gravedad que es 10. 30. 30 que Newton, no se olviden. La fuerza de gravedad o la del peso acá en este caso sería 30. Por eso FG es 30. Ya hemos hallado, ¿ves? Al toque habíamos hallado la FG. 30. A ver, acá hay cuerda. Cuerda. Tensión entonces. Fuerza. Acá hay una fuerza que se le está ejerciendo, ¿no? Ya está. Ahí tenemos entonces en la DCL 3 fuerzas. Tensión, fuerza que le ejerzo y fuerza de gravedad. Ahora, eso van a ser graficados en un polígono. Las fuerzas, ¿se acuerdan? Las fuerzas tienen que graficarse en un polígono. Entonces, si nosotros, ojo que esto es 90, si nosotros graficamos en una fuerza, ¿no? En esas fuerzas, nosotros lo graficamos en un polígono, va a formar un triángulo rectángulo. A ver, profe, miren, esta es la fuerza de gravedad. Esta es la fuerza de tensión. Esa es la fuerza de tensión. ¿Se dan cuenta? Fuerza de tensión. Acá está. ¿No? Su misma posición, solo que lo estoy trasladando. Y la fuerza que le estoy ejerciendo hacia la derecha, pues. ¿No? Esto. Ahí tengo las tres fuerzas. Y se supone que es 90 porque está acá 90. Son perpendiculares. Entonces estoy formando un triángulo rectángulo. Ahora, ¿por qué este ángulo es 53? ¿Dónde lo pongo? A ver, si nosotros acá terminamos de dibujar, vamos a tener 53. Nosotros completamos esto, 53, 90, 37. Ahora, si seguimos graficando, tenemos 37, 90. Acá esto va a seguir bajando, porque se ha trasladado. Tendríamos 53, 90, como este es 180, falta 37, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos eso, ¿no? 53, no pues, esto es 37. Vamos a borrar así. Parece que no se va a poder. Ya. Esto es 37. ¿Ya? Entonces, ahí está.
37, 90. ¿Qué le falta para llegar a 180? 53. Y ahí tenemos 53, ¿se dan cuenta? Esta de acá hemos bajado. FG, F que es la fuerza que le estoy ejerciendo, y T que es esto, ¿no? Esto es T. Ahí está, 53, 37. Ya está, los ángulos graficados también. Solo queda reemplazar nada más, ¿no? Reemplazamos. T50, FG30, ya lo hemos hallado, 30. T50, ¿por qué 50? A ver. ¿Por qué 50? A ver. ¿Quién me dice? Porque obviamente que 40 es lo que nos dan de dato, no nos dan de dato. ¿Por qué hemos dado que esto es 40 y esto es 50? Claro, por el triángulo rectángulo es 53 y 37. Al frente de 37 está 30, lo que hemos hallado. Al frente de 53, por lo tanto, está 40. Y al frente del 90 está 50. Por lo tanto, ¿cuánto es la tensión? 50 newton, ¿ya ves? Fácil si uno conoce los triángulos notables. Ojo. Listo, chicos. Vamos a continuar con los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios. Algo muy, muy rápido, ¿ya? Porque nos estamos quedando sin tiempo. A ver, en la 1, ¿qué nos dicen? En la 1 nos están diciendo, ¿sí? Dice, realizar el DCL para los siguientes casos. Fácil, al toque nomás. Ya sabemos nosotros las fuerzas que pueden interactuar en un cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, DCL para este caso. Y eso ya hemos visto en el ejemplo de la teoría. Acá hay una superficie, acá hay otra superficie. Por lo tanto, hacia el centro, ojo, hay normal. Acá también hay normal. ¿Qué también hay? Fuerza. ¿Qué quiere decir esa fuerza? De gravedad. Normal 1, normal 2. Siempre se representa así una fuerza. Entonces, este sería el DCL, ¿no? Punto acá, que es el móvil. Ojo, este es N, este es N2 y este es FG. Pueden hacerlo así, de esta manera, o también graficar encima del móvil, ¿ya? Muy bien. Siguiente. La 2. Realizar DCL de la esfera nada más, ¿ah? Y del bloque. En este caso vas a tener que hacerle de la esfera y del bloque. Primero en la esfera. Tenemos superficie, por lo tanto, normal hacia el cuerpo. Normal. Tenemos también el cuerpo, como es un cuerpo que está en la Tierra, hay fuerza de gravedad. ¿Qué más? Tensión. Muy bien, tensión. Entonces, en este cuerpo tenemos tensión normal y fuerza de gravedad. Graficaríamos así, ¿no? Un puntito. Tengo FG, que es, ¿qué es? W también eso. W. Y también tengo tensión. Y por último, normal. ¿Ya? Muy bien. Ahora acá, en este móvil, tengo siempre, chicos, siempre. Peso, gravedad, lo mismo. Estos son lo mismo. Fuerza, gravedad igual a peso. Tengo peso o fuerza, gravedad. ¿Qué más? Tengo tensión. Muy bien, tensión. Nada más, ¿no? Porque esto no está pegado a la superficie. Como no está pegado, no hay normal. Entonces solo sería tensión y peso. Punto del cuerpo. Tensión y peso. Listo. Siguiente.
Determinar la tensión de la cuerda si el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Acá es... Uy, acá está faltando la figura. Vamos a graficar la figura así. Me acuerdo que era así. Acá tienes una superficie, había una cuerda y venía la pelota. Listo. Ahí dice, determina la tensión de la cuerda si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Masa del cuerpo, 2 kilos. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerle masa del cuerpo, 2 kilos. Cuando te dan así, ya tú tienes que ser muy rápido y multiplicarle a este 2 la gravedad. ¿Para qué? Para yo tener la fuerza de gravedad o peso, a que es igual a la masa por la gravedad. Sería fuerza de gravedad, masa 2, gravedad 10, 20 newton, ¿no? A ese 2 se le agrega entonces un 10, ¿no? Multiplico por 10, 2 por 10, 20. Ojo, solo si me dan de dato que gravedad es 10. Si me dan de dato que la gravedad es 9,8, ya no sería 20. Dense de cuenta. Sería 2 por 9,8. Ya, pero en este caso es 10. 2 por 10, 20. Ya tenemos la fuerza de gravedad. ¿Qué nos falta graficar? La fuerza de tensión. Eso es justo lo que nos piden, ¿no? Entonces, por lo tanto, fuerzas que miran hacia arriba igual a fuerzas que apuntan hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la fuerza que mira hacia arriba? La T, la que me piden. La fuerza que mira hacia abajo, 20, la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto vale? 20 newton. Muy bien. La 4. Determina la reacción normal si el cuerpo está en equilibrio. A ver, en este cuerpo están interactuando, ¿sí? 50, que es una fuerza que se le está ejerciendo, ¿ya? No es nada, solamente es una fuerza, no es ninguna de las fuerzas conocidas. Es una fuerza que se le está interactuando. 10. ¿Qué hay cuando hay 10? Fuerza de gravedad, muy bien, siempre fuerza de gravedad. ¿Cuánto es esa fuerza de gravedad? 10 kilos por 10, que es gravedad. 10 por 10, 100. Entonces aquí nuevamente, ¿qué es lo que estaría faltando? Ojo, acuérdense. ¿Qué es lo que estaría faltando acá? Ahí acaba. Ahí no acaba. ¿Qué falta? La normal, porque nos están pidiendo determinar la reacción de la normal. ¿Dónde está la normal? Hacia el cuerpo, pues, hacia el cuerpo, hacia el cuerpo. Esta es la normal. Entonces, acá tengo fuerza 50. Todas las fuerzas que miran hacia arriba o apuntan hacia arriba va a ser igual a todas las fuerzas, la sumatoria, perdón, de todas las fuerzas que apuntan hacia abajo. Tenemos fuerzas que apuntan hacia arriba, F más N. Todas las fuerzas que apuntan hacia abajo, solo la gravedad. F, ¿cuánto vale? 50. N, ¿cuánto vale? No sé. FG, ¿cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale N entonces? La fuerza de la reacción normal. 50 pasa a restar. 50 newton. Muy bien, chicos. Está muy fácil, ¿ah? Siguiente. Parecido, ¿no? Parecido al ejemplo de la teoría. ¿Cuánto vale ahí? Te dicen, determina en newtons el módulo, ¿sí? El módulo de fuerza de tensión 1. Nos están pidiendo determinar en newtons el módulo de la fuerza de tensión 1. Este de acá, ¿no? Si el bloque M en equilibrio tiene un peso de módulo 150. Acá en este caso ya nos están diciendo cuánto es ese peso. No
vayan a multiplicar a esto por 10, porque ya está en Newton. Por lo tanto, la fuerza de gravedad o la fuerza del peso ya es 150. Ojo con eso. Ya es 150. Listo. Nos falta hacer la cuestión de acá. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan? Es algo un poco confuso. ¿Ya? Vamos a agrandar para que podamos graficar más, ¿no? Mejor. Aquí, 1, tensión 1. Este va a ser igual a la tensión 1 de acá. Por lo tanto, tensión 1 de acá. Tensión 1 más tensión 1, 2. Tensión 1 más tensión 1, 2. Tensión 1 más tensión más 2, tensión 1, tensión 3. Muy bien. Por lo tanto, acá va a ser 3, ¿no? Como si fuera tensión 1 y acá 2, tensión 1. ¿No? Tensión 1 más tensión 1, 2, tensión 1. Tensión 1 más tensión 1, 2, tensión 1. Tensión 1 más 2, tensión 1, 3, tensión 1. Muy bien. 3, tensión 1. Listo. Esta es fuerza que mira hacia arriba, fuerza que mira hacia arriba. Siempre la tensión saliendo del cuerpo. Entonces, sumatoria de fuerzas que están apuntando hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que están apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuáles son las que apuntan hacia arriba? T1 más 2 veces T1, o sea, 3T1. ¿Cuáles las fuerzas que están apuntando hacia abajo? La de gravedad, 150 newton. T1 se queda solita y 3 pasa a dividir. ¿Cuánto es 150 entre 3? Tensión 1 es igual a 50 newton. Muy bien. Fácil, ¿no? Siguiente. ¿Qué nos dicen en la siguiente? Encuentra la magnitud de la fuerza F que debe ser aplicada al bloque de 10 kilos de masa para que no se resbale sobre la pared con coeficiente de rozamiento igual a 1/3. Considera la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, acá hay que recordar, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es coeficiente de rozamiento? ¿Ya? ¿Se acuerdan qué era el coeficiente de rozamiento? Claro, el que se le va a multiplicar a la normal para que se obtenga la fuerza de rozamiento. Muy bien. Ya, pero primero hay que hacer siempre el DCL del cuerpo. ¿Ya? Acá tenemos superficie pegado al cuerpo normal. ¿Qué más? Tenemos peso W. Tenemos, por último, fuerza de rozamiento. Porque hay rozamiento, ¿no? Nos dicen que hay fuerza de rozamiento. Listo. Tenemos normal, tenemos peso, tenemos fuerza de rozamiento. Peso es fuerza de gravedad, ojo. Y tenemos rozamiento. Y tenemos una fuerza adicional que se llama F, que ya viene por default, ¿no? 37 es el ángulo que está junto a esto de acá. Con la fuerza 37. Esto quiere decir que se le está ejerciendo una fuerza a 37 grados de la superficie, ¿ya? Listo. Entonces hasta ahí tenemos sus DCLs. 4 fuerzas interactuando en el móvil, ¿ya? Ojo que también tenemos de dato que la U de rozamiento es 3. 3 que no, 1/3, no, 1/3. 1/3. Muy bien. Listo, chicos. ¿Qué estaría faltando acá? Nada, pues no. Sumatoria de fuerzas. Solución. Sumatoria de fuerzas que miran hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Profe, ¿qué pasó? Esta fuerza no está apuntando ni arriba ni abajo. Ah, entonces, ¿qué hay que hacer?
Descomponer, muy bien. Descomponer en fuerzas de arriba y fuerzas hacia abajo. ¿Cómo se descompone? De la siguiente manera. Esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Si nosotros lo pasamos acá, esto es un triángulo rectángulo. Aquí, aquí y acá. O si no quieres cambiar ni posición, ninguna de esas fuerzas, esta fuerza lo bajas. Esta fuerza lo trasladas hacia acá y esta fuerza lo bajas. Fuerza de acá, fuerza hacia arriba y fuerza hacia acá. ¿Se dan cuenta? Es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuánto es la respuesta? Este es F, hipotenusa. ¿Esto cuánto vale? Si esto es 37, ojo, y esto es 53. Al frente de 37 hay 3K. Al frente de 53, 4K. Y al frente de 90, 5K. Nos están dando de dato que esta F, ¿cuánto vale? Ahí de dato no, a ver. Dice, encuentra... Ah, no, justo nos dan de la incógnita, ¿no? Encuentra la magnitud de la fuerza F que debe ser aplicada. Entonces, como es incógnita, esta F es igual a 5K. ¿Cuánto vale K? 5K es igual a F. K valdría F quintos, ¿ya? Entonces acá, esta fuerza sería K, reemplazas K, perdón, aquí sería 3F quintos. Y acá sería 4F quintos, ¿no? Entonces esta fuerza es 3F quintos y acá es 4F quintos. Ya está descompuesta. ¿Cuánto vale esto? 3F quintos. ¿Cuánto vale esta? 4F quintos. Muy bien, listo, ya está descompuesta. Esto se borra, ¿ya? Se borra. Listo. Sumatoria de fuerzas que miran hacia arriba. ¿Cuáles son? Ayúdenme. FR más 4F quintos más ya no hay. Ya no hay, ¿no? Entonces acá sería FR, ¿no? Más F, todo lo que miran hacia arriba, 4F quintos. Ya, igual. Todas las fuerzas que miran hacia abajo, W más, nada más pues. Es el único, W. O sea, el peso. Eso es dato 1. ¿Ya? Ahora, sumatoria de fuerzas que miran hacia la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que miden hacia la izquierda. Que miran hacia la izquierda. Fuerzas que miran hacia la derecha, ¿cuáles son? N. Muy bien, N. ¿Qué más? Nada más. Igual a fuerzas que miran hacia la izquierda. ¿Cuál es? 3F quintos. 3F quintos. Entonces, solo queda reemplazar, ¿no? Solo queda reemplazar. Muy bien, la fuerza de rozamiento, esto vamos a reemplazarlo aquí, ¿ya? 2 en 1. 2 en 1. Acá, fuerza de R, que es igual a constante de rozamiento por N, ¿no? ¿Qué más? Más 4F quintos. Vamos a reemplazar aquí esto. Claro, esto es igual a W. Reemplazas N acá. Sería UR, que es 1/3, por 3F quintos, más 4F quintos, igual a W. W ya de una vez hay que hallarlo. ¿Cuánto vale? W vale, si dice que el bloque pesa 10 kilos, W vale 10 por 10, ¿no? 10 kilos por gravedad, 10. W vale 100 newton. 100 newton. Muy bien. Entonces solo queda resolver, ¿no? 3 quintos
1 tercio por 3 F quintos, ¿cuánto es? 3 con 3 se van, abajo con el de arriba. Te quedaría acá F quintos. F quintos más 4 F quintos, 5 F quintos. 100. Ojo, 4 F quintos más F quintos, F más 4F, 5F, ¿no? Mismo denominador se suma. 5F sobre 5. Quinta, quinta. F, ¿cuánto vale, chicos? F estaría valiendo 100. 100 newton. Muy bien, chicos. Y para terminar con la 6, ¿no? Con la 6. Para terminar, la 6. Dice: determina el módulo de la fuerza de tensión. ¿Ya? Determina el módulo de la fuerza de la tensión. En newtons, en la cuerda. ¿Sí? Acá también está faltando la cuerda, ¿ya? Ya está, eso es. Entonces ahí está la cuerda. Nos piden tratar de desarrollar la fuerza de la tensión. Siempre le pongo yo así: fuerza de tensión. Eso es lo que nos pide. Entonces, acá, si hacemos sus DCLs, tenemos tensión, fuerza, ¿qué más? Y peso. Nada más. Ojo que esto no es superficie, esto es lo del problema. Su marco del problema. No se vayan a confundir. Entonces solo quedaría eso, ¿no? Listo. Ya tenemos esas tres fuerzas. ¿Y esas tres fuerzas yo lo puedo trasladar en un polígono cerrado? Claro que por supuesto que sí. Este T es acá. Vamos a trasladarlo, ¿ya? T, acá está. Fuerza de peso, acá está. Fuerza adicional que se le está dando al móvil, aquí está. Acá está. La tensión y el peso. Muy bien. Entonces solo quedaría darse cuenta, ¿no? Este es 53, todo esto es 53. Entonces, todo esto es 53. Ojo, 53. Y esto es 37. Nuevamente, ¿no? 3K, 4K y 5K. El peso nos dicen que es 8 kilos. 8 kilos por gravedad. ¿Cuánto vale W? 80 newton. Entonces hay que darse cuenta, ya de una vez, que como esto es peso, esto es igual a 80. K es igual a 20. Por lo tanto, esto es 60. ¿Y la tensión cuánto vale, chicos? La tensión va a ser igual a 5 por K. Entonces la tensión es igual a 5 por 20. ¿Cuánto es eso? 100 newton. Muy bien. Sencillito, ¿no? Así como estos ejercicios, les voy a dejar muy parecidos. Ya ustedes lo resuelven, ¿sí? Cualquier duda me la hacen llegar al privado. Gracias. Cuídense, chicos.